Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Mindalia Solidaria, un programa de Mindalia Televisión con el que pretendemos dar la máxima visibilidad posible a todas aquellas organizaciones solidarias que sin ánimo de lucro día a día están realizando una importante labor social. Cada semana queremos entrevistar a representantes de distintas organizaciones como asociaciones, fundaciones, en definitiva proyectos solidarios para saber qué hacen y cómo contribuyen a mejorar este nuestro mundo. Si tú formas parte de alguna asociación, o de alguna organización, de alguna fundación y te gustaría estar aquí con nosotros en Mindalia, pues te pido que te metas en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com y accedas al menú superior. Verás una pestañita que se llama Solidaria, pincha sobre ella. Rellena el formulario y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo lo antes posible para que puedas estar en Mindalia Solidaria. También, por otro lado, si no eres miembro en cuestión de ninguna organización ni de ningún proyecto solidario, pero sí que conoces alguno que esté a tu alrededor, en tu ciudad o en tu país, y te gustaría verlo aquí con nosotros en Mindalia, pues te pido que nos escribas a solidaria@mindalia.com. Repito, solidaria@mindalia.com. Escríbenos todos los datos que tengas para que nosotros podamos ponernos en contacto con esta organización que tú nos recomiendes y así tenerlas cuanto antes aquí en nuestro programa de Mindalia Solidaria. Por otra parte, antes de pasar a conocer a nuestro invitado de hoy, me gustaría que supierais que podéis participar, como siempre, de manera activa en esta entrevista a través de vuestro chat. Podéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestro invitado durante esta hora que va a durar esta conversación y este ratito de entrevista. Bueno, vamos a pasar a saludarlo. Él es Mario Hermoso, es fundador y presidente de Aula Verde, una asociación cuyo objetivo es fomentar el cuidado del medio ambiente con el fin de conseguir la sostenibilidad en todos los niveles, ecológico, social y económico, mediante la aplicación de los principios de la permacultura. Vamos a pasar a saludarlo, vamos a darle paso, vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mario? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Mindalia. Me gustaría, si te parece, meternos ya de lleno en el tema y que empezáramos, pues bueno, explicando qué es la permacultura, porque yo creo que todavía es un concepto ahí que tenemos un poquito confuso o que desconocemos. Algunos los tenemos muy asociados a la agricultura, al ámbito rural. También lo asociamos a entornos así como más alternativos, pero la permacultura es mucho más que todo esto. Cuéntanos, ¿qué es la permacultura? Bueno, ante todo agradecer la invitación y la oportunidad de poder estar aquí con vosotras y con todos las personas que nos están viendo. Y bueno, la permacultura es un concepto bastante complejo y bastante amplio del que no hay tampoco una definición estándar, digamos, ¿no? Yo voy a dar mi visión de este concepto. Para mí la permacultura es pues una filosofía de vida, ¿no? Es una forma de acercarnos a cualquier aspecto de nuestra vida, de nuestro entorno, y principalmente pues basado en unos principios éticos. Eso es la base, la raíz de este movimiento, ¿no? De la permacultura, sus principios éticos. Son tres: el cuidado de las personas, el cuidado de la tierra y el cuidado de los recursos, o el reparto justo de los recursos. Y si seguimos estos tres principios en cualquier ámbito de nuestra vida, pues podemos estar aplicando permacultura, como bien dices, desde un terreno, desde una zona rural, desde el campo, hasta personalmente o en una ciudad o en cualquier entorno en el que nos encontremos. Fíjate que ya están llegando personas al chat y lo primero que he leído nada más entrar en el chat es, no tengo ni idea de qué es la permacultura. Eso nos lo cuenta Rocío, que creo que lo dice desde España. O sea que, como te comentaba, es algo que realmente todavía no está muy implantado aquí, o por lo menos en España, yo no sé, en otros países, y realmente no es un concepto nuevo, es un concepto que viene ya de mucho tiempo atrás. ¿Cuáles son los orígenes de la permacultura? Sí, la permacultura, el concepto se acuñó en los años 70 en Australia
por dos profesores, bueno, un profesor y un alumno de la universidad. Bill Mollison era el profesor y David Olgren, pues un alumno aventajado, como él dice, y ellos, pues, bueno, eran ingenieros agrónomos, perdón, y ellos veían, pues, eso, que el sistema de aquella época de agricultura, ¿no? Que en los años, pues, 60, con la Revolución Verde, ¿no? Pues en el que se empezaron a introducir muchos métodos, ¿no? Basados en el petróleo, ¿no? Muchos métodos químicos en la agricultura y a industrializar mucho los procesos, pues ellos veían que no iba a ser sostenible, ¿no? Que no era saludable ni para la tierra ni para las personas. Entonces, pues querían buscar una fórmula, una alternativa, pues más sostenible. Y para ello, pues su principal inspiración era la propia naturaleza, ¿no? Ellos se basaban también en las enseñanzas de un japonés, Masanobu Fukuoka, que bastantes años antes, ¿no? En los años 40, 50, pues él acuñó el término de agricultura natural, ¿no? Y entonces era un sistema de aplicar la agricultura, pero siguiendo los patrones de la naturaleza, ¿no? Ellos veían que los ecosistemas más fértiles, como son pues los bosques, ¿no? O la selva, pues funcionan perfectamente en total armonía sin la intervención humana. Entonces decían, ¿por qué no aplicamos estos mismos sistemas, pero para satisfacer nuestras necesidades humanas, ¿no? Principalmente de alimentación? Entonces, pues su objetivo inicial fue crear como, bueno, el concepto que se dice bosque comestible. Entonces, crear en una parcela, en vez de tener una huerta estándar con bancales monocultivos, pues meter mucha diversidad de especies y que entre ellas las relaciones que se realicen pues sean armoniosas y beneficiosas las unas con las otras. Y así, pues, conseguir un ecosistema que nos dé frutos, importante, ¿no? Que nos satisfagan nuestras necesidades de alimento, de cuidado, de salud, de ropa, de tejido, lo que haga falta, pero siguiendo esa armonía como existe ya en la naturaleza. Bueno, y comentabas realmente la permacultura es un estilo de vida, es una filosofía, es un sentir que incluso tiene sus principios éticos. Has hablado antes de ellos. ¿Podrías profundizar en ellos? ¿En qué consiste cada uno de estos principios? Sí, la permacultura es un sistema de diseño, ¿vale? Es diseñar como pensar las cosas, ¿no? Antes de hacer algo, vamos a pensarlo, vamos a ver que tengan estos principios éticos, pero después también hay unos principios de diseño. Los principios éticos, que como dije al principio, pues son la raíz, la base de todo, pues son los cuidados de las personas, ¿no? No podemos vivir en una sociedad sostenible si no nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestra familia y a las personas que nos rodean, ¿no? Ese es uno de los principios clave. El segundo es el cuidado de la tierra, ¿vale? Una vez que nos cuidamos a nosotros mismos, pues cuidamos a la tierra, que es nuestra casa, cuidamos nuestro entorno, el resto de los seres vivos, porque nosotros somos un elemento más de este planeta Tierra, ¿no? Y entonces ahí es muy importante, se habla hoy en día mucho en permacultura de ir un poco más allá, no solo el cuidado de la tierra, sino ya la regeneración, porque hemos destrozado tanto el ser humano que ya no nos vale con cuidarlo un poquito, ¿no? Sino que tenemos que regenerar o recuperar todo aquello que hemos destruido, ¿no? Y por último, el cuidado de los recursos, ser consciente de que vivimos en un planeta limitado, finito, y que no podemos seguir consumiendo al ritmo que vamos hoy en día, porque estamos sobreexplotando la, los recursos de la Tierra y a las generaciones futuras pues no les vamos a dejar nada, ¿no? Entonces también muy importante ser consciente de esto, reducir nuestro consumo y repartir también las riquezas, ¿no? Repartir los excedentes, porque hoy en día vemos unos grandes desequilibrios en todos los aspectos, ¿no? Personas que mueren de hambre y personas que mueren de obesidad, ¿no? O personas que son muy ricas o personas que son muy pobres, ¿no? Entonces, tomar conciencia de que hace falta también una justicia social y del reparto de los recursos.
Vamos a mirar cómo va el chat. Nos estaban comentando que había algún problema de sonido, como que se te escuchaba a ti un poquito bajo. Ya desde aquí te hemos dado el volumen necesario, pero por si tú puedes también hacer algo desde ahí, acercarte un poquito más al micro, Ajá, porque parece que tenemos algún pequeño problemita de sonido. Pero por lo vale. demás va todo muy bien, la gente está aquí ya uniéndose. Nos Estoy un sal- poco resfriado y también tengo la garganta, así que bueno, levantaré la voz todo lo que pueda, ¿vale? Exacto, yo también estoy un poquito acatarrada, pero bueno, Mm. es el tiempo, este es el tiempo. Nos dice, la gente te saluda desde Argentina, nos saludan ya desde Perú, desde España. Ya va llegando muchísima gente aquí al chat. Pues Em, saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a continuar. Como te comentaba al principio, parece que la permacultura siempre la hemos asociado al ámbito rural, pero realmente el diseño de permacultura lo podemos también aplicar a zonas urbanas. Vamos a entrar en esto. ¿Cómo podemos llevarnos todo el concepto de la permacultura, que parece que se inicia en un entorno rural, a lo urbano? Sí, la permacultura es que sus orígenes, como bien dice, pues Bill Mollison y David Holmgren, pues eran ingenieros agrícolas, entonces pues ellos querían aplicar esto a la agricultura. Pero con el paso del tiempo, pues se dieron cuenta de que para crear el origen de la palabra permacultura es agricultura permanente. Pero ellos fueron evolucionando en el concepto, fueron viéndonos por su experiencia que solo con una agricultura permanente o sostenible, pues la sociedad no iba a avanzar como ellos querrían, ¿no? Entonces fueron indagando más y dijeron, bueno, si el agricultor, entre comillas, ¿no? Pues está haciendo una agricultura sostenible, eso está bien, pero si después no tiene unas condiciones laborales justas, pues ya eso no está bien. Si después en la casa donde vive, donde habita, está rodeado de productos químicos tóxicos, pues eso tampoco está bien. Si la sociedad en la que vive, pues las relaciones humanas tampoco son saludables, pues eso tampoco está bien. Y fueron abarcando pues cada vez mucho más, ¿vale? Hasta que, bueno, perdonad por la fecha, ¿no? Pero a principios en el 2000 poco, David Olgren ya sacó otro libro, ¿vale? Que era el de principios de diseño de permacultura, y ahí ya indagaba más en todos estos aspectos, ¿vale? Y ya abrió ese abanico y desde entonces, pues ya el término permacultura no es agricultura permanente, ¿no? Bueno, puede serlo también, pero ya él se enfocaba más en una cultura permanente, en una cultura como, entendiendo cultura como sociedad, ¿no? Como entorno, como civilización. Entonces, la permacultura venía a aportar soluciones para que creemos una sociedad pues más permanente, ¿no? Más sostenible en el tiempo, no autodestructiva como el camino que estamos tomando hoy en día. Entonces eso, es un sistema de diseño holístico, holístico es que tiene en cuenta múltiples factores de nuestra vida, ¿no? Que un poquito más adelante lo iré explicando, para diseñar o desarrollar o vivir en una cultura, en una sociedad permanente. Permanente entendido como sostenible, ¿no? Como duradero en el tiempo. Has hablado ahora mismo de que hay un nuevo, bueno, escribe un nuevo libro con unos serie principios de diseño. ¿Podrías hablar de esos principios? Sí, principalmente, ¿vale? Pues los principios de diseño, lo primero es observar e interactuar con la naturaleza. La naturaleza ha creado ecosistemas o sistemas durante millones de años, ¿no? Antes de que el ser humano existiese, que son muy eficientes, ¿no? Entonces, y que son duraderos en el tiempo, que son permanentes. Entonces, observemos esa naturaleza, observemos los distintos patrones, las distintas relaciones que se dan entre los distintos elementos y aprendamos de ellos, intentemos imitarlos, ¿vale? El primer patrón que ellos quisieron imitar fueron los bosques y crear un bosque comestible siguiendo los patrones y las relaciones que se dan en un bosque, pues que podemos tener en cualquier entorno, ¿no? Aquí en el Mediterráneo, pues en el Mediterráneo, y en el Amazonas pues habrá otro tipo de bosque, de selva, ¿no? Pues observando eso y esas relaciones,
pues aplicarlo a nuestro día a día y a nuestra vida. Después, los principios de diseño de Holmgren son 12, ¿vale? Voy a pasar un poquito por encima, sobre todo, no voy a profundizar porque, bueno, nuestro tiempo hoy en día es limitado, ¿no? Después sería también importante capturar y almacenar y guardar la energía, ¿no? Porque hoy en día vivimos en una sociedad basada en fuentes de energía muy poco renovables, entonces es importante que busquemos esas energías que son renovables, que son limpias y que son ilimitadas, que en la naturaleza nos lo ofrece en muchos campos. Y cuando podamos, pues almacenarlas, ¿vale? También obtener rendimiento de lo que hagamos. No podemos estar trabajando o llevar algún tipo de actividad si después no vamos a emplear más energía de la que obtenemos. Al final eso sería insostenible. ¿Qué más? Estar aprendiendo constantemente, ¿no? De cada cosa que hagamos, revisarla, evaluarla, regularla y retroalimentarnos, ¿no? Aprender, aprender y aprender. Eso es una constante, ¿no? Después valorar, pues eso, los recursos renovables. Muy importante, dejar de producir residuos, ¿no? La naturaleza no genera por sí residuos, somos el ser humano quien generamos residuos y encima unos residuos muy contaminantes y muy dañinos para el medio ambiente. En un bosque, ¿no? Pues cuando una hoja seca que ya no le sirve al árbol se cae, eso no es un residuo, eso se convierte en alimento para otros seres vivos, en fertilidad para el suelo y un largo etcétera, ¿no? La energía pues se transforma, no se... Y no como los seres humanos que cuando generamos ciertos residuos, sobre todo los derivados del petróleo, pues eso tarda miles de años en degradarse y contaminan todo el planeta. ¿Qué más? Ver de esa observación que hemos hecho de la naturaleza, pues es importante ir averiguando y detectando los patrones que se dan en la naturaleza, porque vemos que son patrones muy eficientes e intentar pues aprender de ellos e usarlos a nuestro favor y no en la contra, ¿no? Otro de los principios importantes también es la cooperación y la integración de los distintos elementos, no competir, sino intentar cooperar y producir sinergias, pues entre las personas, entre si vamos a hacer un huerto, pues entre las distintas plantas que se ayuden las unas a las otras, etcétera. Y después ir poquito a poco, usar soluciones lentas y pequeñas e ir creciendo poquito a poco, no ir como, bueno, el sistema este en que estamos imperantes, en el que nos van prisa, corto plazo y sin pensar en el mañana, sino pues debemos de ir poquito a poco, aprendiendo y cada vez avanzando y creciendo. Y bueno, sobre todo defender, valorar, incrementar la diversidad y la biodiversidad, porque eso va a hacer que nuestros sistemas pues sean mucho más ricos, más sostenibles y más diversos. Y por último, pues usar la creatividad, ¿no? Adaptarnos a los cambios de una forma creativa y resiliente, ¿no? La resiliencia es esa capacidad que tienen el ser humano o los ecosistemas de adaptarse a cambios bruscos. En la permacultura, bueno, como muchos otros aspectos o de los movimientos ecologistas, ¿no? Pues hay muchas teorías, ¿no? Que dicen que el petróleo pues se está acabando, ¿no? Y que se va a gastar ya mismo, ¿no? Porque es un recurso limitado y no renovable. Entonces eso va a suponer un fuerte impacto en nuestra sociedad, que está muy dependiente del petróleo. Entonces debemos de ir preparándonos ya a ese cambio que es inminente, ¿no? Que hay estudios que dicen que 2030 está ya ahí y que se va a terminar el petróleo o el poco que haya será muy caro y en manos de los poderosos, ¿no? Entonces ya debemos de ir preparándonos para ese cambio. Eso va a pasar. Aparte, debemos de eliminar el petróleo porque ya sabemos las consecuencias tan nefastas de contaminación que causan en nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, el concepto de resiliencia también es bastante importante dentro de la permacultura. Básicamente, esos serían los principios de diseño según Holmgren, ¿vale? Después, permacultura, hay muchas visiones, hay muchos autores y cada uno pues va metiendo sus
sus propios sistemas y principios de diseño. Pero para mí, pues Holmgren, ¿no? Y Bill Mollison, principalmente, ¿no? Pues como fundadores, pues son quienes me parecen que me merecen pues todo el respeto y para mí pues son mi principal inspiración, ¿no? Has hablado que uno de los principios, o el primero creo que has mencionado, es observar la naturaleza, ¿no? El principio de la Sí. observación. Eso hace que el diseño que funcione en una zona determinada no funcione en otro lugar, es decir, que no exista la posibilidad de una réplica. Estamos Ujú. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos, por eso la permacultura al final es tener ciertos principios, ciertas pautas y aplicarlo allá donde cada una de las personas pues esté, ¿no? Y es cierto que no vale lo mismo si yo quisiera hacer una granja, ¿no? Por ejemplo, o una finca agrícola aquí en donde estamos, en un clima mediterráneo, pues no es lo mismo que hacerlo en el norte de Europa, en el sur de África o en Centroamérica, ¿no? Porque las condiciones pues, climáticas son distintas, las condiciones sociales, económicas son distintas y un largo etcétera. O no es lo mismo mis necesidades personales como Mario Hermoso que las tuyas, que igual pues tienes otra visión, ¿no? Pero y los dos perfectamente podemos estar haciendo permacultura, aunque el resultado pues sea totalmente diferente, ¿no? ¿Y cómo vosotros desde la Asociación de Aula Verde trabajáis la permacultura, por y para la permacultura? ¿Cómo la aplicáis? Bueno, pues intentamos aplicarlo en múltiples aspectos, ¿no? Nosotros pues estamos en Torremolinos, en una ciudad, y intentamos aplicar esta filosofía de la permacultura pues, a nuestro entorno urbano. Que pues eso, actualmente tenemos una sede que es un local cerrado, no es ningún terreno, no podemos ahora mismo ahí cultivar nada, pero sí que empezamos con un grupo de consumo con unos amigos agricultores que aplicaban permacultura en otra zona de aquí, de nuestra provincia de Málaga, y que nos traían parte de sus frutas y verduras, ¿no? Toda la semana. Hoy en día, pues ya con otro compañero de la asociación, él está gestionando varias fincas en otra zona de aquí de nuestra provincia de Málaga, y transformando lo que eran fincas ecológicas en bosque comestible. Y ya hace poquito, hace un par de semanas o tres, hemos creado una tienda en nuestra sede, donde ahí ofrecemos estos productos que ya se están cultivando siguiendo metodologías de permacultura y además pues productos pues siempre teniendo en cuenta que sean todos ecológicos, que sean lo más cercano posible, reduciendo al máximo los plásticos, ¿no? No vendemos todo a granel, en papel, bueno, largo etcétera, buscando que los productos pues sean lo más sostenibles posible. Después también llevamos mucho tiempo haciendo muchas charlas, mucha formación de distintos campos, pues, de alimentación saludable, pues de terapias complementarias, de elaboración pues, de cosméticas, de jabón, ¿no? Buscando la autosuficiencia y siempre pues, con elementos naturales. También usamos toda nuestra decoración, entre comillas, ¿no? O mobiliario, en su mayoría, que tenemos en nuestra asociación, o es cosas recicladas, que recicladas es que nos las hemos encontrado en la basura o que alguien nos las ha regalado, o son muebles que hemos fabricado nosotros con elementos también reciclados, principalmente con maderas de palé, también usamos mucho la caña, ¿no? Para forrar las paredes o las columnas, bueno, largo etcétera. Intentamos pues, usar, si pintamos, pues pinturas que no lleven tóxicos, que sean naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, después también una cosa muy importante es las relaciones humanas, ¿no? Como en cualquier grupo, pues donde hay más de una persona o dos o tres, pues surgen roces, surgen conflictos, ¿no? Que eso es algo que es normal, ¿no? En cualquier ámbito de la vida. Entonces ahí también hay herramientas como es la facilitación de grupos, que tenemos un compañero que es una persona externa que de vez en cuando pues en las reuniones pues mediante distintas técnicas pues nos va guiando para que seamos capaces de ir entendiéndonos y coordinándonos un poquito mejor. Si quieres podemos entrar en lo de la flor de la permacultura, que,
que después de los principios éticos y después de los principios de diseño, pues David Olgren también la definió, ¿vale? La flor de la Un permacultura. segundito, vamos a entrar ahora en la permacultura, pero perdona, en la flor de la permacultura, como comentabas, y vamos a compartir una imagen para que la gente pueda seguirnos, pero antes me gustaría trasladarte una pregunta que va muy en la línea de lo que estás haciendo ahora, no sé por si tienes algún matiz o puedes completarla de alguna manera. Nos dice Marimir desde Argentina que qué experiencias tiene la asociación en diseños de permacultura hasta el momento que estéis desarrollando y cuáles son los resultados. No sé si puedes extenderte, porque Sí, has hablado un poco de los proyectos de la asociación, pero bueno, por si puedes matizar. a ver, nosotros no ofrecemos servicios de diseño externo a personas, ¿no? O a otros proyectos. Nuestra propia experiencia somos nosotros mismos o nosotras mismas, ¿vale? Obviamente llevamos ya más de 4 años desde que iniciamos y bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Desde entonces, intentando mejorar cada día. El resultado es que, bueno, seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos evolucionando y seguimos siempre con ganas de ir mejorando día a día. Obviamente se cometen muchos errores por el camino, pero eso es parte del proceso de aprendizaje y obviamente tenemos muchísimo que mejorar, ¿no? Pero la verdad que el viaje es maravilloso, el camino pues hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y al final eso es la vida, ir andando, ir dando cada día un pasito y teniendo en cuenta pues esta serie de principios, pues ir aplicándolo desde las cositas más pequeñitas de nuestro día a día hasta la más grande. El diseño, ya os digo, en nuestro espacio pues está más o menos pensado con los principios de diseño desde la permacultura y tenemos en cuenta pues sobre todo eso, el cuidado de las personas, de la tierra y de los recursos en todo lo que hacemos. Y después usamos muchas herramientas que ahora iremos detallando un poquito más, que son permacultura, ¿no? O que entran dentro del concepto de la permacultura. Bien, voy a darle paso a un comentario también de Alejandra que nos dice, debemos volver al campo, a sembrar lo que consumimos. ¿Ese es el objetivo? ¿Sería esa la solución, volver al campo? Bueno, esa es una de las soluciones. Yo verdaderamente, para mí, volver al campo, pues quien quiera volver al campo, pues perfectamente y que aplique la permacultura allá donde esté. Pero personalmente mi reto está en las ciudades, ¿vale? Está en las ciudades porque ahí es donde se concentra el mayor número de personas. Entonces la permacultura viene a aportar soluciones sostenibles allá donde el ser humano esté. Y si una ciudad es donde más concentración de seres humanos hay, para mí ahí es muy, muy, muy importante. No voy a decir más importante que en el campo, sino igual, ¿vale? Pero aplicar la permacultura allá donde estamos, ¿vale? Obviamente, eso que me dice, y la mayoría de las personas que se inician en la permacultura, yo hice lo mismo, una vez que uno descubre este concepto, pues entran muchas ganas de irse al campo, pero el campo también es duro, también hay que conocer, hay que saber, para una persona como yo, que se ha criado en una ciudad desde chico, ir de repente a un terreno, un campo, pues para mí no era nada sostenible y yo me veía que estaba huyendo verdaderamente de donde estaban mis seres queridos, más cercanos, del entorno en el que yo conocía y al que yo quiero mucho, ¿no? Como es mi pueblo, como es mi ciudad, con muchas cosas que no me gustan, pero con muchos retos. Ahí la permacultura debemos de aportar soluciones. Entonces, donde más problemas hay, más retos y más oportunidades, tenemos una persona que quiere hacer permacultura. Y las ciudades, por desgracia, están muy, muy podridas, están en muy mal estado y es muy, muy necesario que apliquemos la permacultura en las ciudades. Es verdad que a todo el mundo la primera inercia es ir para el campo, pero yo invito a que también volvamos a las ciudades, las veamos como oportunidades, como retos y como también un gran campo en el que reverdecer, ¿no? Donde tanto hormigón no es saludable, pero que sí lo podemos reverdecer. Y hay muchas oportunidades y muchas necesidades, así que yo creo
Lo del campo es maravilloso y precioso y quien quiera, pues le invito a que lo haga, pero en las ciudades para mí también es muy, muy necesario. Vamos. Y el reto de Aula Verde es permacultura urbana. No, una idea que nos aporta a Alejandra tiene que ver con hacer casas más pequeñas, pero con jardines más grandes. También. O las que ya hay, por ejemplo, en las ciudades. Yo vivo en un bloque de edificios. Si pensamos en 3 dimensiones, tenemos paredes, tenemos azoteas, tenemos balcones. Hay mucha más superficie útil que en un campo, en un terreno, entre comillas, en 2 dimensiones, ¿no? Si fuese una parcela llana, un terreno llano, en un edificio tenemos mucho más superficie, ¿vale? Si pensamos en 3 dimensiones. Así que eso es una visión permacultural. Gen- Existen los huertos verticales, existen las azoteas, existen múltiples técnicas para cultivar sin necesidad de tener un suelo físico, como puede ser la acuaponia, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que hay que abrir, ¿no? Lo que yo hablaba, el último punto de diseño es la creatividad, o sea, que veamos con otra visión y que no nos cerremos, ¿no? Y sobre todo eso, problema, solución. Donde hay muchos problemas, ahí hay más retos y hay más oportunidades de crear soluciones. Lo que pasa es que tenemos que ser mucho más creativos y seguramente sea mucho más difícil o más complejo que en otros entornos. Bien, pues hemos llegado a la mitad de nuestro programa, Mario. Están llegando todavía muchas más preguntas, pero antes de continuar con ellas, vamos a hablar, si te parece, de la flor de la permacultura. Me gustaría compartir una imagen con todos los que están hoy aquí con nosotros acompañándonos para que puedas ir explicándonos en qué consiste esto de la flor de la permacultura. Vale, esa imagen, pues bueno, la creé yo, ¿vale? Está basada en la flor de la permacultura de David Dahlgren y yo he, bueno, modificado así ciertos conceptos, ¿vale? Eh, Vuelvo al principio, ¿no? En los orígenes de la permacultura era agricultura permanente. Ese sería el primer pétalo, el de arriba, el que yo aquí llamo biodiversidad, pero que David Dahlgren llama manejo de la tierra y de la naturaleza. Ahí pues se pueden aplicar las múltiples técnicas que vayan relacionadas con eso, con la tierra y con la naturaleza. La flor de la permacultura son los distintos campos de acción, los distintos campos de la vida de un ser humano, ¿vale? Y ahí se dan un conjunto de herramientas o de técnicas aplicables a cada uno de estos campos, ¿vale? Y todas estas técnicas, pues obviamente deben de cumplir con los principios éticos del cuidado de la persona, la tierra y de los recursos. Otro de los pétalos, pues la bioconstrucción o los ambientes construidos, las herramientas o técnicas que usamos, la educación y la cultura, la salud y el bienestar, la gestión de la tierra y la gobernanza comunitaria, o sea, cómo repartimos la tierra y cómo nos organizamos, ¿no? Entre las distintas personas y comunidades, la economía o ecosinuestra, que he puesto yo ahí. Intentamos jugar un poquito con el lenguaje y positivizarlo, ¿vale? En vez de eco, no mía, que es pues una economía negativa y egoísta, pues una economía positiva y cooperativa, ¿no? Y colectiva. Eco, sí, nuestra. Y después, pues el primer pétalo que es el manejo de la tierra. Dentro de cada estos pétalos, pues se dan múltiples técnicas que no han sido inventadas por la permacultura, o sí, ¿no? Pero son técnicas que se han dado desde antes de que existiese la permacultura, pero que la permacultura o los permacultores pues pueden o usan y pueden usarla ¿por qué? Porque cumplen los principios éticos que antes he nombrado, ¿no? Pues, por ejemplo, en la agricultura, pues ahí se puede hablar de huertos urbanos, de agroecología, agricultura natural, biodinámica, bosques comestibles, cosecha de agua, recuperación de semillas, plantas multifuncionales, el compostaje, etcétera, etcétera, ¿no? La bioconstrucción, pues bioconstrucción no es algo inventado por la permacultura, pero la permacultura, como la bioconstrucción, sigue esos principios, bueno, muchas técnicas de bioconstrucción pueden seguir o son acordes con los principios de la permacultura,
pues también las tomamos, ¿no? Como eso, ser bioclimático, el reciclaje, el uso de materiales locales, de materiales naturales, la gestión del agua, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que al final la flor de la permacultura es como una gran caja donde hay muchas herramientas y técnicas y que nosotros usaremos pues en función de nuestras necesidades. Vamos, creo que ha quedado clara. Creo que ha quedado bastante clara la imagen y me gustaría incorporar de nuevo preguntas que se van haciendo en el chat. Nos dice Marimir desde Argentina si es necesario conformar comunidades para llevar a cabo un proyecto. Sí, yo creo que es necesario, ¿no? Porque aquí uno de los principios es la cooperación, ¿no? Uno solo es muy difícil hacerlo todo, ¿no? No sé, yo creo que sí, que es importante crear comunidad, es importantísimo, sí, hay que ser más de uno. Nos preguntan también desde Chile en qué consiste la ecosinuestra, ese tipo de Vale, pues economía. la ecosinuestra es eso, es buscar una economía cuyo fin principal no sea la generación de monetaria, ¿no? El máximo beneficio, como el sistema capitalista, ¿no? Sino buscar alternativas a, a este modelo económico tan explotador y tan depredador, ¿no? Bueno, personalmente y muchas personas también lo creen, que está destruyendo nuestro planeta y destruyendo nuestra sociedad. Entonces, buscar, pues eso, una economía más social, más colaborativa, nosotros ofrecemos también están las monedas locales, ¿no? O monedas complementarias, que pues aquí en España tenemos el euro, ¿no? La moneda oficial, pero también existen muchas pequeñas monedas que principalmente bioregionales, ¿no? Por zonas o por ciudades. Aquí tenemos el Málaga común, ¿no? Y entonces, pues en vez de hacer intercambios monetarios en euros, pues podemos hacer parte en esta moneda local y así favorecemos la economía de cercanía y pues no fomentamos esa especulación, ¿no? ¿Qué más? La ecosinuestra, pues en vez de crear por ejemplo, Aula Verde, pues es un proyecto empresarial, aunque hoy en día somos una asociación, pero la idea es crear una gran cooperativa. Al final, una cooperativa es un modelo más horizontal, no es un modelo vertical en el que una persona manda, el resto trabajan y uno se lleva grandes beneficios y el resto trabaja por un sueldo mínimo. No, aquí la idea es tomar decisiones en comunidad, ¿no? Entre los distintos miembros que estemos participando en ese proyecto y que el reparto de esa riqueza pues sea lo más equitativo, ¿no? Nuestro fin principal no es es generar una economía, obviamente, ¿no? Porque todos necesitamos dinero y necesitamos vivir, ¿no? Pero sí poner límite a esos beneficios. Nadie necesita cientos de millones, no, teniendo nuestras necesidades satisfechas, teniendo nuestro alimento, nuestra casa, nuestras relaciones saludables, no necesitas tanto dinero. Entonces, el proyecto es, cuando haya ese excedente, es en teoría beneficio que en otro modelo económico pues se repartiría entre el propietario de la empresa o los accionistas. Aquí ese beneficio se reinvierte en los propios fines en este caso, de nuestra cooperativa, ¿no? Y la cooperativa, lo que queremos establecer una cooperativa mixta en el que haya productores, que vamos a ser nosotros, que estamos produciendo pues fruta y verdura y distintos alimentos pues de una forma saludable y siguiendo los principios de la permacultura, y los consumidores. Y todo ello pues que haya una relación lo más horizontal y lo más transparente y cooperativa posible. Pues esos son modelos que tendrían cabida dentro de la ecosinuestra. También puede estar el trueque, puede estar los bancos del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Están las redes de apoyo mutuo, no sé, hay muchísimos ejemplos, pero eso, sobre todo es poner la vida, el ser humano y nuestro entorno, ¿no? El medio ambiente
como fines de cualquier proyecto que hagamos. No solo exclusivamente, como en el sistema capitalista, el máximo beneficio económico, porque eso es lo que nos lleva a la destrucción. Pues nos pregunta María desde España, ¿crees en un mundo sin dinero, en la posibilidad de que haya una sociedad que funcione sin dinero? Creer puedo creer, sí. A día de hoy, pues no me parece muy realista, ¿no? A corto plazo. Aquí hablamos de que estamos en transición, o sea, caminando hacia el mundo al que queremos llegar. Ojalá el día de mañana no haga falta dinero, ¿no? Que podamos ir andando por la calle y en mi barrio pues haya frutas, verduras, allá donde estemos, que entre las personas pues nos intercambiemos cosas, recursos, que nos apoyemos y nos cuidemos las unas a las otras. Ojalá eso llegue, ¿no? Ese día, ese es el objetivo, ¿no? Desde la permacultura y de muchos movimientos que se están dando a nivel global, ¿no? A día de hoy, pues no, o por lo menos el caso nuestro, nosotros tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar impuestos, productos que vendemos los tenemos que pagar en euros. Obviamente el dinero lo necesitamos a día de hoy, pero ojalá que el día de mañana pues no sea necesario. ¿Qué Pero podemos? a ver, al final, perdón, el dinero no es ni bueno ni malo, es una herramienta que según la usemos, pues puede ser bueno, puede ser destructivo, ¿no? Por eso yo tampoco demonizo al dinero, yo creo que es una herramienta, como el que tiene un cuchillo. Podemos cortar una manzana o podemos apuñalar a alguien, ¿no? Pero el cuchillo en sí es el mismo, es como lo usemos, son herramientas y bien usadas si siguen estos principios que hemos dicho éticos, no tiene por qué ser malo, ¿vale? Lo que pasa, claro, las desigualdades que hay hoy en día, pues el dinero es causa de muchos problemas y de muchas guerras y etcétera, etcétera. Por eso no nos gusta a muchas personas el dinero, pero es una herramienta. Vamos a continuar. ¿Podemos nosotros hacer algo como consumidores para intentar adaptar la permacultura o la idea de la permacultura a nuestra vida diaria, a nuestro entorno más cercano, por ejemplo, nuestro barrio también? Por supuesto, Aula Verde es una tienda de barrio, ¿vale? Estamos en un barrio normal de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, y ofrecemos productos básicos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que detrás de esos productos hay una conciencia, no vamos al producto más barato ni más económico, ¿no? Todos nuestros productos son ecológicos, intentamos en su mayoría que sean lo más local posible, ¿vale? El 80 o 90% de nuestros productos son de Málaga, ¿vale? O sea, el concepto de kilómetro cero, a menos de 100 kilómetros, ¿vale? Porque por suerte en la zona en la que nosotros vivimos, pues es la huerta de Europa, entonces tenemos todo lo que queremos o todo lo que necesitamos, ¿vale? Entonces el consumo para mí es una herramienta básica porque es nuestro voto diario, ¿no? De cada día. Cada euro o cada dólar o la moneda que cada uno tenga influye mucho y no es lo mismo destinar un euro a comprar una naranja o un tomate pues cultivado cerca tuya, lo más próximo tuyo y cultivado sin usar ningún tipo de veneno, ¿no? Siguiendo unas técnicas sostenibles que consumir otro tipo de productos, ¿no? Entonces me parece básico y nosotros desde un principio creamos un grupo de consumo por eso, porque creemos que un consumo consciente va a transformar muchísimas cosas de nuestra sociedad. O sea, que tengamos un consumo consciente significa que tengamos, que consumamos productos, por ejemplo, ecológicos, productos, compremos en tiendas de nuestro barrio, productos que sean locales también, ¿no? Y que por supuesto generemos lo mínimo de residuos, ¿no? Exacto. Nosotros ofrecemos productos ecológicos, productos locales, artesanales, naturales y sin plástico. En su mayoría son productos a granel o productos que vienen pues envasados en cristal o incluso pedimos ya a la gente que traiga su botecito y se lo rellenamos. También ofrecemos productos de limpieza a granel, ¿vale? Y ecológicos, por supuesto, con la idea de reducir. Es que vivimos una sociedad de usar y tirar, ¿no? Que todo viene
Cuando alguien va, yo ya hace muchos años, por suerte, que dejé de ir a las grandes superficies, pero yo antes mi compra semanal, pues me gastaba un dineral en cosas que ni me nutrían, ni me alimentaban, y después generaba la mitad, el peso de mi compra, la mitad era plástico que después iba a la basura. Hoy en día apenas tiro basura, ¿vale? Encima yo tengo una compostera, yo vivo en un apartamento y yo tengo mi compostera, mi pequeña compostera, o sea que yo apenas genero residuos, ¿sabes? Puedo ir a tirar la basura una vez cada 2 semanas y no porque sea un guarro, si es que no genero residuos, porque no entra en mi casa apenas lo mínimo cosas que después no me vaya a comer o que no vaya a utilizar y mucho menos plásticos, claro. Pues nos pregunta Ana desde España si nosotros podemos hacer algo para que en nuestro barrio haya más zonas verdes. Mm, Pues empezar a plantar, claro. Hombre, a ver, es complejo, ¿no? Porque, mira, nosotros hace 3 años hicimos un proyecto que presentamos al ayuntamiento, que era de crear una gran red de huertos urbanos en nuestro municipio. Hicimos un mapeo de parcelas, de lugares, de sitios abandonados con la idea de recuperarlos, pero claro, después chocas con las leyes, chocas con la burocracia, la propiedad del terreno, de quién es, de quién no. Obviamente es muy bonito de querer ir por una ciudad verde, pero vivimos en sociedades muy complejas. Lo mejor, empezar en pequeñito. Si tienes una ventanita, si tienes un balcón, si tienes una azoteíta, si abajo de tu casa hay un pequeño parterre, ¿no? Aunque sea muy pequeñito, pues empieza por eso, por una macenitita, por hacer germinados. Se puede hacer microagricultura, ¿no? Los germinados en una pequeña cajita puedes ir haciendo brotes y comértelos, ¿no? O sea, empezar en pequeñito y poquito a poco pues ir relacionándote con gente afín y si veis un terreno que está abandonado, pues buscar al dueño, intentar que lo cedan. Aquí en Torremolinos pues colaboramos con un huerto urbano que pasó eso, que el señor pues se lo cedió a unos amigos y ahí están haciendo un huerto urbano comunitario, ¿no? Pues, o sea, al final depende cada uno de nuestro contexto y depende de las ganas y del tiempo que le podamos dedicar, porque cultivar es una dedicación y es una responsabilidad. Y es muy bonito verlo todo verde, pero también hay que ver el uso del agua que se hace, porque al final en la ciudad el agua es muy cara, es agua que es potable, ¿no? Y bueno, y usarla, dedicarla a cultivar todo el rato, cultivar, o sea, hay que pensar en múltiples factores, ¿no? No es todo tan sencillo ni tan fácil, pero empezar en pequeñito e ir dando pasitos y seguro que todo va llegando. Bien, pues quedan muy poquitos minutos. Me gustaría lanzarte ya las dos últimas preguntas que nos comenta Yesenia desde Chile. ¿Cómo lo hacéis para el control de plagas? Para el control de plagas, principalmente diversidad de especies, diversidad de cuando metes muchas flores, diversidad de... La diversidad es clave, porque una plaga, eso lo dice Bill Mollison, es que le falta un depredador, ¿vale? Cuando hay un exceso de algún ser vivo es porque hay una falta de un depredador o algún elemento que lo regule. Entonces, nosotros allí en la finca, verdaderamente creo que poco se matan plagas, ¿no? Sino que a veces lo que puede ser una plaga, si medio lo dejas, pues quizás hasta se autorregule solo, ¿vale? También existen plagas cuando las plantas están débiles, cuando el suelo no es saludable, no es fértil, la fertilidad es básica. Nutrir el suelo, los microorganismos que dan salud, cobertura, coberturas vegetales, ¿no? Aportar mucho abono, mucho mulching, mucha materia orgánica y tener en cuenta que eso es un proceso que no se da del día a la mañana. ¿Vale? Que una tierra, por ejemplo, en las fincas estas que nosotros estamos trabajando, que ya eran ecológicas por más de 20 años,
pero verdaderamente el suelo estaba bastante degradado, ¿no? Entonces, nuestra estimación es que hasta dentro de 6, 7, 8 años no vamos a conseguir verdaderamente un suelo fértil, ¿no? Como a nosotros nos gustaría. Entonces, durante este tiempo, pues obviamente el sistema no va a estar equilibrado, pero hay que estar ahí, hay que ser constante y poquito a poco los resultados van llegando. Hay, para cualquier plaga, pues al final siempre hay terapias de choque, ¿no? Pero eso no es lo ideal, porque al final para matar una plaga también te matas muchos seres vivos que no son beneficiosos, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidadito. A veces que nosotros, las lechugas, por ejemplo, en un caso, ¿no? Que ofrecemos en nuestro grupo de consumo, pues vienen con bocaditos y vienen con bichitos que se han comido, pero es que es normal y es parte de la naturaleza. También tenemos que cambiar nuestra visión y no quererlo todo perfecto, visualmente bonito, como en las fotos de un catálogo, ¿no? Hay que saber que en la naturaleza existen esas imperfecciones que no son imperfecciones, que es así, que los sistemas, nuestro alimento es el alimento también de otros seres vivos, entonces pues debemos de compartirlo y es así. Pero sobre todo eso, biodiversidad, muchas flores y cuidar mucho la tierra, cuidar mucho el suelo, fomentar la fertilidad, abono, compost, etcétera. Vamos a por la última pregunta del chat. Nos dice Pavel, también desde Chile. ¿Está pensado o está pensada la permacultura para actuar sobre zonas donde la pluvialidad se ha tornado escasa? Por supuesto, la permacultura está pensada allá donde haya un ser humano, ¿vale? Y en zonas de desierto, pues también es muy importante. Obviamente, habrá otras características, otras circunstancias que distintas a una zona donde llueva mucho, pero por supuesto que hay mucha bibliografía sobre permacultura en zonas desérticas. Si buscas cosechar agua, pues hay muchas técnicas para aprovechar el poco agua que haya, ¿no? Hay quien recoge agua de la humedad que hay en el ambiente o técnicas como la línea clave para situar tus cultivos de forma que cuando llueva pues retengan mucho más ese agua, poner mucha cobertura, mucha materia orgánica para que absorba mucho más la humedad y sobre todo eso, diversidad, muchos árboles, pero que sí, la permacultura al final, en cada entorno en el que estemos, en cada contexto, sea muy seco o sea muy húmedo, o sea mucho viento, mucho frío, mucho calor, pues debemos de aportar unas soluciones u otras. Y siempre, pues bueno, ver es importante analizar el pasado de esa tierra, cómo vivían nuestros antecesores, ¿no? Hace un siglo, 2 siglos, hace 10 siglos, y ver las técnicas que ellos usaban, porque ellos no tenían petróleo, ni tenían grandes maquinarias, ni tenían muchas de las cosas que hoy en día tenemos, pero sobrevivían igual que sobrevivimos nosotros. Entonces aprender también de esos conocimientos ancestrales y usar las tecnologías o los conocimientos que tenemos hoy en día para también mejorar esas técnicas. Mario, pues estamos llegando al final. Antes de terminar, ¿crees que vamos en buen camino? ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Estamos tomando conciencia? Bueno, creo que las personas que estamos ahora viendo esto, si habéis llegado aquí a la permacultura, pues sí estamos tomando todo un poquito de conciencia. Si enciendo la tele, pues no veo que estemos tomando conciencia, ¿no? En su mayoría de las cosas, ¿no? O si salgo a la calle, pues veo que todavía ese nivel de conciencia no es como el que a mí me gustaría. Pero yo creo que no debemos, o sea, cada uno tenemos que hacer lo mejor que podamos las cosas, y ya está. El resto irá cambiando poco a poco o cambiará de forma brusca, ¿no? Los cambios se pueden hacer eso de una forma suave o pausada o de una forma brusca, ¿no? Yo ojalá que el cambio pues se vaya haciendo de forma pausada y que cada vez, estoy convencido que cada vez somos más, eso está claro, cada día somos más, pero no sé si por el otro lado también cada día somos más. Yo no.
no tengo esa respuesta. Yo lo que sí hago en mi campo de acción, yo personalmente lo intento hacer lo mejor posible. Si todos hacemos eso, pues la cosa irá bien. Si no, pues no irá tan bien. Exactamente. Bueno, pasito a pasito iremos mejorando nuestro entorno. Mario, ¿cómo podemos ayudaros en la asociación? ¿Cómo podemos aportar? Los que nos están viendo. Bueno, a ver, nos ayudáis a cada uno si estando en Chile, en Argentina o donde sea que estéis, si aplicáis la permacultura en vuestro día a día. Así ya nos estamos ayudando las unas a las otras, ¿vale? Quien esté más cerquita nuestra, que viva en Torremolinos o en la provincia de Málaga y quiera ponerse en contacto con nosotros, venir algún día a nuestro centro, alguna de las actividades que hacemos, a comprar o a echarnos una mano de forma voluntaria, pues bienvenida. También tenemos las fincas, ¿vale? En las que también aceptamos allí voluntariado y personas que quieren ir a conocerlo y echarle una mano, pues bienvenidos también. ¿Dónde puede la gente encontraros? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros? Perdón. Pues bueno, tenemos una página web, aulaverde.es, tenemos un Facebook, que es Aula Verde Torremolino, un correo electrónico, info@aulaverde.es, o un teléfono que es el mío, que es el 635-527919. Y estamos encantados de atender las propuestas o consultas que todas las personas nos quieren hacer, ¿no? Bienvenidos. Siempre que vengan con este espíritu creativo, positivo y con esta filosofía permacultural, ¿no? Pues nada, ahí dejamos las redes, dejamos el mensaje y nos vamos a despedir ya, Mario. Muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy todo lo que tiene que ver con la permacultura, por abrirnos un poquito más la visión y te dejo unos segundos para que te puedas despedir. Bueno, sobre todo gracias a Mindalia, ¿no? Por la oportunidad y gracias a todas las personas que estáis ahí al otro lado, que me parece maravilloso, ¿no? Que esto es un buen uso de las tecnologías, ¿no? Que al final hace que este mundo pues sea más pequeñito, que estemos todos conectados y que estemos todos cerca, aunque físicamente estemos muy lejos, pero que hace que esta información fluya. Eso es básico y hoy en día invito a todas las personas a que empecemos en pequeñito. Hoy en día el no sé no tiene que ser una excusa o el no puedo, sino porque hoy en día vivimos en la era de la información y con nada que pongamos en Google o en cualquier buscador algo, nos van a aparecer muchas soluciones. Si encima seguimos estos principios éticos, ¿no? Según la permacultura, pues el camino va a ser muy sostenible y mucho mejor y es necesario. El futuro tiene que ser permacultura o por definición pues no tendremos futuro porque lo destruiremos. Así que yo cuando descubrí este concepto pues me sentí muy identificado, enamorado y creo que es el camino que hay que seguir. Otros pues pueden encontrar otros caminos que no se llamen permacultura, pero que son igualmente válidos, ¿vale? Yo no digo que esto sea el único camino posible, pero para mí sí es el camino posible y sobre todo el camino necesario. Y que ya urgencia tenemos, ¿no? Hay que empezar ya porque al ritmo que vamos puede que nuestra civilización pues colapse y sobre todo lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras pues no va a ser nada halagüeño ni positivo. Vamos. Así que es necesario un cambio, pero siempre desde un punto de vista pues positivo, creativo y muy verde, muy verde. Pues muchísimas gracias de nuevo, Mario. Y gracias, por supuesto, a vosotros por acompañarnos. Nos han seguido desde Argentina, Perú, España, Estados Unidos, Chile. Gracias, gracias a todos por estar ahí, por compartir con nosotros y por acompañarnos siempre. Caminemos hacia un mundo más sostenible, más verde, como nos dice Mario, y colaboremos compartiendo la información en vuestras redes sociales y también dejando un me gusta debajo del vídeo o un comentario positivo. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.